Yo soy Iñaki Martínez Rivas, tengo 30 años y bueno, estoy aquí en la Diputación trabajando de interino y bueno, mi tarea aquí es controlador de obras públicas. Mi trabajo lo que consiste es, pues hay una obra, ¿no? Y me dan unos planos, tengo que ir a comprobar que pues, los trabajadores llevan todo de acuerdo a plano y que no haga lo que quieran. Pues bueno, yo estudié en el Colegio Ursulinas hasta cuarto de REN. Una vez acabado cuarto de REN, pues tuve la posibilidad de ir a la universidad, lo que pasa que había un módulo de animación deportiva y bueno, decidí hacerlo porque me gustaba todo el tema de deportes y tal. Y nada, allí estuve un año estudiando y luego, como también me gustaba el medio ambiente, pues estudié gestión medioambiental en Murguía, es un grado superior. Y nada, luego entre medio trabajé, después de trabajar busqué otro curso que era de electricista, instalador electricista por medio del ayuntamiento en Ignacio Ellacuría. Luego también he hecho algún módulo de auxiliar forestal y luego ya a las tardes, a la vez que trabajaba, pues seguía haciendo módulos de hidráulica, neumática, no me quería estancar, entonces pues bueno, los módulos sí que me han servido para bastante. Pues estudié gestión medioambiental en Murguía y nada, una vez terminado allí hice prácticas, pues nada, a la vez que trabajaba también ahí, pues me busqué otro trabajo en el aeropuerto a las noches de 3 horitas. Terminé de trabajar en medio ambiente y seguía trabajando por las tardes y a las mañanas me hice un curso en Ignacio Ellacuría, que es del ayuntamiento, de instalador electricista. Una vez terminé las prácticas me quisieron hacer contrato, lo que pasa es que no me gustaba mucho donde había hecho las prácticas, entonces me llamaron otra vez de medio ambiente y volví a trabajar, a llevar el mantenimiento de Garaño. Me busqué, aparte de eso, otra cosa en un almacén de electricidad y a la vez que estaba en un almacén de electricidad pues seguí haciendo cursillos en Arriaga pues para seguir evolucionando. No quería estar toda mi vida en un almacén y eso que estaba a gusto, pero bueno. Me llamaron de Langai porque dejé ahí el currículum. Y pues me llamaron para una entrevista, les gustó la formación que tenía y nada, la entrevista la hice bastante bien y pues hasta ahora que estoy aquí en Diputación. Bueno, pues yo estoy aquí por una jubilación que puede durar 2 años, 3 años o bueno, hasta que saquen la plaza en una OPE. Entonces, bueno, yo lo que me estoy ahora es preparando para cuando saquen esa plaza estar lo mejor preparado posible y bueno, intentarla sacar. Ahora trabajar todo lo que se pueda, aprender mucho y prepararme mucho. En teoría, pues bueno, hasta que no saquen otra OPE, pues mi puesto lo tengo asegurado, pero bueno, en cuanto salgan OPE, pues me tendré que presentar, tendré que estudiar como todo el mundo y no tengo nada seguro, vamos, que si no apruebo, pues me iré a la calle y pues nada, me lo tengo que ganar igual que cualquier otro que está fuera o esté aquí dentro. Todo ayuda al final, el tener ganas de subir para arriba y el esfuerzo, eso vale muchísimo. Entonces, pues bueno, en principio a mí eso es lo que me ha valido y ser una persona, la verdad, bastante abierta y no estancarme, o sea, siempre querer un poquito más.